El tema de hoy es funciones de líder y sublíderes de Casa de Paz, del manual para líderes de Casa de Paz. Primeramente nos preguntaremos, ¿quién es un líder? ¿Sí? Un líder es aquel que tiene la habilidad de influenciar, identificar y desarrollar los dones y talentos de otros y guiarlos hacia el destino de Dios en sus vidas. Por ejemplo, un líder es aquel que lidera por inspiración. La forma más pura de ejercer influencia, ¿sí? Y lo opuesto de esto sería la manipulación. ¿Sí? Entonces, aquel que inspira a la gente a seguirlo es un buen líder. Aquel que trata de ejercer diálogos para manipularlos y dirigirlos, ese no es un buen líder. Otro buen ejemplo de un líder es la influencia a las personas. Un buen líder influencia a las personas a su alrededor. Un líder guía a otros con su ejemplo. Incluso una persona introvertida puede hacer y tener la oportunidad de influenciar a muchas personas a lo largo de su vida. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Alguien, por ejemplo, que dice que es tímido, alguien que es introvertido, alguien que no atreve a pararse frente a las personas, puede llegar a tener puede llegar a influenciar a otras personas. ¿Sí? Un líder lidera en visión y propósito. Un líder declara constantemente la visión, se enfoca en ellas y la pone en acción. Cada vez que usted hable con un líder genuino, éste le transmitirá la visión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cierto es que dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestro caminar con Cristo, vamos a ver gente que nos diga nuestro propósito, que nos dé nuestro llamado. Se podrá encontrar usted a alguien con el don de la profecía, a un pastor, a alguien que tenga una relación íntima con Dios y que el Espíritu Santo le revele su llamado y le revele su propósito. Pero si no hay una visión, si no le da una visión, usted no podrá llegar a ese propósito o a ese llamado. ¿Sí? Es así, ver una meta, pero si no tiene usted el camino, no va a poder llegar. Es por eso que bendecimos esta casa, bendecimos la misión, que es traer o llevar el poder sobrenatural, la manifestación del poder sobrenatural de Dios a estas y a las nuevas generaciones. Ese es nuestro propósito, de todos y cada uno de nosotros. Este es su propósito, este es tu propósito, tú que ahorita te estás preparando como líder, ¿sí? Llevar la manifestación del poder de Dios a las nuevas generaciones. ¿Sí? Pero esta casa tiene algo muy hermoso y muy importante, que es la visión. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a llevar la manifestación del poder de Dios a las nuevas generaciones? Bueno, con la visión. La visión es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. De esa forma vamos a poder llegar al enfermo para que la gloria de Dios se manifieste por medio de la sanidad. ¿Sí? ¿Cómo? Permitiéndote evangelizarte, afirmándote, ¿sí? Discipulándote para que seas enviado. Y a su vez tú, cuando ya eres enviado, tú evangelizas, tú afirmas, tú discipulas para que esa persona, para que el nuevo creyente en algún tiempo pueda ser enviado. Un líder sirve a otros con un corazón de siervo. ¿Sí? Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Y Él es el más grande ejemplo que necesitamos, ¿sí? Para poder ser o para poder alcanzar la altura de un buen líder. Un líder es un buen modelo a seguir. Ser un buen modelo es seguir. Ser un buen modelo a seguir es mostrar el carácter de Jesús. ¿Sí? Debemos de demostrar en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, el carácter de Jesús. ¿Sí? Debemos ser una persona
que sea un buen modelo a seguir, ¿sí? Una persona que camine en paz, que camine en gozo, que camine en paciencia y camine en amor, entre otros. Y todo lo anterior se aplica perfectamente a un líder de casa de paz, ya que este tipo de reunión necesita de alguien dispuesto a inspirar, a influenciar, a dirigir y a servir a otros. Asimismo, el líder debe esforzarse para desarrollar nuevos líderes que puedan reemplazarlo cuando llegue el momento de multiplicar su casa de paz. Por lo tanto, es de vital importancia que el líder sea capaz de mostrar todas las cualidades antes mencionadas. Y eso es en nuestro ministerio. ¿Y por qué si en el mundo, por qué si en la vida secular los cursos de líderes impulsan y tienen el propósito de que un líder sea seguido por más líderes? ¿Sí? No se bastan ellos con tener seguidores, sino que los seguidores sean líderes. ¿Por qué aquí vamos a limitar? ¿Por qué vamos a limitar a Dios? ¿Sí? Porque el Dios no tiene límites, pero nosotros muchas veces en nuestra vida le ponemos límites. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ser líderes de personas con liderazgo. ¿Sí? Tú estás llamado a formar líderes. Tal vez ahorita es el tiempo en el que tú te estás formando y vas a tomar el carácter de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor es el momento en el que tú vas a tener que aprender a caminar en paz, en gozo, en paciencia y en amor a tus prójimos. ¿Sí? Pero ese no es el propósito. El propósito es que tú multipliques eso que está poniendo Dios en este tiempo en tu vida. Ahora veamos, ¿cuáles son las responsabilidades de un líder de casa de paz? En el tema anterior ya lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora le vamos a dar el refuerzo, el remache para que se quede en tu vida, se quede ese conocimiento. Y dice la palabra de Dios en Mateo 10, capítulo 7, versículo 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia tienes que dar. Jesús, tras un periodo prudente de entrenamiento, reunió a 12 de sus discípulos, les dio poder y los envió a predicar el evangelio, ¿sí? El evangelio del reino. Lo predicaban de casa en casa, ¿sí? Hoy en estos tiempos un líder de casa de paz debe hacer lo mismo que estos 12 discípulos hicieron. ¿Sí? Las responsabilidades del líder de casa de paz serán: 1. Crear una atmósfera de la presencia de Dios. 2. Predicar y enseñar el mensaje asignado con revelación e impartición. 3. Sanar a los enfermos. 4. Echar fuera demonios. Y 5. Hacer el llamado para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? 5 responsabilidades básicas que tiene el líder en una casa de paz. Vamos a ver la primera. Número 1, crear una atmósfera de la presencia de Dios. El líder es responsable de llevar una vida de oración y una relación íntima con el Padre Celestial para luego ser capaz de producir una atmósfera sobrenatural de la presencia de Dios en su casa de paz. Antes de la reunión de casas de paz, el líder debe prepararse pasando tiempo con el Padre. Claro, en su tiempo, en su intimidad, en la oración. La presencia de Dios que se manifiesta en su casa de paz es un reflejo de la presencia de Dios en su tiempo de oración. Para crear esta atmósfera, el líder debe preparar antes de empezar la clase música de alabanza y adoración, que exalten a Dios y atraigan su presencia. Una vez en la casa de paz, el líder no debe simplemente poner música de adoración, sino también llevar a la gente a adorar de corazón para atraer la presencia de Dios. Un líder de casa de paz tiene una intimidad, tiene una comunión con el Padre. ¿Sí?
Tiene una relación tal que el padre le dice qué música le agrada, qué música sube a su lugar, a su presencia, a la presencia de Dios, sube como el olor fragrante, ¿sí?, de las ofrendas que le hacían en aquellos tiempos su pueblo, el pueblo hebreo, ¿sí? Entonces, el líder no solamente oye a Dios y sabe con qué música ofrendarle, con qué música agradarlo, con qué música se debe de alabar y adorar, sino un líder va a provocar, va a impactar a los asistentes de la casa de paz para que hagan lo mismo, para que adoren y alaben, para que la ofrenda sea únicamente para el Señor nuestro Dios. Número 2. Predicar y enseñar el mensaje asignado con revelación e impartición, ¿sí? El líder es el encargado de predicar y enseñar el mensaje asignado, ¿sí? Pero no solamente de enseñarlo, sino que tiene, debido a su tiempo y a su comunión que tiene con el Padre, es capaz el líder de ese mensaje darlo con revelación e impartición. ¿Cómo es esto? El mensaje escrito es un conjunto de palabras, ¿sí?, las cuales fueron dictadas e inspiradas por Dios al Padre de nuestra casa, ¿sí?, plasmándolas Él en forma de nuestros manuales, ¿sí? Pero la comunión que tiene el líder con el Padre le permite que el Espíritu Santo fluya a través del líder para que le revele los misterios que tiene Dios para cada uno de los asistentes. Sí, así es. Durante la semana, los asistentes tienen problemas, tienen dudas, tienen una y otra cuestión en sus vidas particulares. Pero en esa casa de paz, el mismo mensaje que se les da a todos va a traer a cada uno de ellos la respuesta que ellos están pidiéndole a Dios durante toda la semana. Y esto es debido al Espíritu Santo actuando a través del líder de casa de paz. Es por eso que el líder debe prepararse en ayuno y oración para dar a la gente una impartición fresca de la palabra y el poder de Dios. El líder efectivo no puede esperar la manifestación continua de lo sobrenatural sin prepararse en oración ni ayuno. También es importante que el líder llegue a la casa de paz 30 minutos antes de comenzar la reunión para preparar la atmósfera espiritual. De esta manera, cuando los invitados lleguen, el poder sobrenatural de Dios se manifestará para sanar, salvar y traer transformación. La comunión con Dios le permite al líder de casa de paz crear esta atmósfera. Es como si se limpiara el camino para que pudiera llegar Dios a nuestros corazones, ¿sí? Se debe de crear la atmósfera por medio de la adoración y la alabanza para que el Espíritu Santo pueda fluir por toda la casa, por todos los rincones, de este a oeste, de norte a sur, de arriba para abajo, ¿sí? Para que el Espíritu Santo no solamente nos cubra, sino fluya, ¿sí? Que se pueda tener lo que en Pentecostés, ¿sí?, lo que en Pentecostés tuvieron los apóstoles y el pueblo hebreo, ¿sí?, un bautismo del Espíritu Santo. Un líder de casa de paz tiene, en el número 3, tiene la responsabilidad de sanar a los enfermos, ¿sí?, porque el sello de nuestra casa es lo sobrenatural. Este sello debe estar presente en cada reunión de casas de paz, ¿sí? Cuando usted lee acerca de Jesús en los evangelios, ve que después de enseñar y predicar, Él procedía inmediatamente a sanar a los enfermos. Debemos de enseñar la palabra y después traer una demostración visible del poder de Dios con sanidades y milagros. La oración continua y persistente de Jesús
fue la fuerza principal detrás de todos los milagros, señales y maravillas que obró su vida. En estos tiempos, usted como líder es clave para que el poder sobrenatural de Dios sea visto en su casa de paz. Por otra parte, el líder tiene la responsabilidad de echar fuera demonios. ¿Sí? Lo vemos en el número 4. El ministerio de Jesús era enseñar, predicar, sanar y echar fuera demonios. Es por eso que una de las instrucciones que Jesús les dio a los 12 discípulos fue que echaran fuera demonios. Si predicamos, enseñamos, sanamos, pero no echamos fuera demonios, entonces no estamos haciendo lo que Jesús hacía. La gente necesita liberación. El líder de casa de paz debe estar listo para liberar a las personas, ejerciendo la autoridad que le ha sido dada sobre todo espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, en el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre al cual, al ascender Jesús a los cielos, el Padre le dio autoridad sobre las criaturas en los cielos, las criaturas en la tierra y las criaturas debajo de la tierra. Como punto número 5, el líder tiene la responsabilidad de hacer el llamado para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En cada reunión de casas de paz, el líder debe hacer el llamado al perdido. No podemos asumir que todos son salvos y están bien parados ante Dios. El líder debe hacer siempre el llamado a aquellos que no conocen a Jesús como Salvador de sus vidas y como su Señor, y a aquellos que necesitan reconciliarse con Dios. El llamado debe hacerse de modo que impacte con revelación, impartición y convicción, para que aquellos que lo oyen tomen la decisión de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús en su corazón. Este es el momento más importante en una casa de paz porque es el instante señalado en el que muchos salen del reino de las tinieblas y entran en el reino de Dios, como lo vimos en el tema anterior que dio la mentora Paola, ¿sí? El arrepentimiento, ¿sí? Donde debe de haber una transformación genuina, ¿sí? Esa transformación de la conducta del que es esclavo o del que está perdido o del que está en conflicto con Dios y que necesita reconciliarse con Dios. Si bien es cierto que Dios perdona nuestros pecados, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y que Dios nos quiere a todos en el reino de los cielos, y que en Juan 3:16 dice que por su amor a nosotros Él mandó a su unigénito Hijo, ¿sí? Para que Él pagara por nuestros pecados. Si bien es cierto todo eso, también es cierto que uno debe de presentar un arrepentimiento. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y entra al reino de Dios. Pero arrepentirse no es sentirse culpable, para nada. Arrepentirse es dejar de hacer lo que estás haciendo mal o lo que estás haciendo que no agrada al Señor nuestro Dios. Ahora vamos a ver los puntos importantes a cubrir cuando se hace el llamado. El primer punto es el pecado. Ya lo vimos, fue el primer tema que dio la mentora Paola la semana pasada, el pecado. Después, el arrepentimiento y perdón. Y la oración del pecador. ¿Sí? Amén. Entonces, dice Romanos 5:12, cuando el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que el líder cumpla con esa responsabilidad del llamado. No debemos de asumir que todos están bien con Dios. Es mejor hacer el llamado, aunque no lo necesiten, a no hacer el llamado cuando haya gente que lo necesitaba. Entonces,
En Romanos 5:12 nos explica que el pecado entró en la humanidad por medio de un hombre, Adán. Desde entonces, cada ser humano que nace lleva la marca del pecado. Muchos creen que el pecado no acarrea consecuencias, como lo vimos en la clase, porque pecan repetidamente sin sufrir consecuencias aparentes. Pero la palabra de Dios afirma que la paga del pecado es muerte. Lo primero que viene es la muerte espiritual y luego la muerte física. El pecado separa al hombre de Dios. Después de su muerte, el ser humano puede ir únicamente al cielo o al infierno. Como segundo punto aquí vemos el arrepentimiento y perdón. Lucas 24:47 nos dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, para recibir el perdón de pecados, primero debemos arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar y vivir. Es dar la espalda al camino de maldad y seguir a Dios. El arrepentimiento es una decisión que todos debemos tomar, ¿sí? Entonces nos dice, es dar la espalda al camino del mal y seguir a Dios. Ciertamente nosotros antes de doblar nuestras rodillas a Cristo estábamos caminando mal. Es por eso que Él utiliza a algún obrero para acercarse a nosotros y darnos el mensaje de salvación. Y entonces nosotros en su momento decidimos arrepentirnos, íbamos caminando hacia el mal y el arrepentimiento nos hizo dar una vuelta de 180 grados y caminar hacia el propósito que Dios tiene para con nosotros. El arrepentimiento es una decisión que todos debemos tomar, ¿sí? El llamado debe llevar a las personas a escoger arrepentirse, reconociendo que ha pecado contra Dios. Después de arrepentirnos, Dios perdona nuestros pecados. Tercer punto, la oración del pecador, ¿sí? La bendita palabra de Dios en Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Un líder debe de guiar a la persona a confesar su pecado, a arrepentirse del mismo y a declarar en voz alta que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Creer con el corazón. La palabra de Dios en Romanos 10:10 nos enseña, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Podemos creer en nuestro corazón que Dios es justo, porque así es, porque es cierto, pero es necesario que lo confesemos con la boca, que sea audible para en ese momento demostrarle su derrota al enemigo. El líder de la casa de paz llevará a la persona a confesar que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y que solo a través de él podemos ser reconciliados con el Padre y salvos de la muerte eterna. El líder de casa de paz, al término de la clase, deberá recoger diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Bueno, si recordamos el tema del pecado, en el tema del pecado se nos decía que el pecado es la transgresión deliberada de las leyes y los mandamientos de Dios. Y yo les digo que los mandamientos de Dios no solamente son los más de 600 que nos indican los primeros libros de la ley de Dios, los libros escritos, los libros inspirados para que los escribiera Moisés. No. Todo lo que está plasmado en la Biblia
son mandamientos y es la ley de Dios. Y si en Malaquías dice, traed todos los diezmos al alfolí, nos está diciendo traed, no nos está dando la opción de si quieres traer o el que quiera traer. Es un mandamiento que debemos de cumplir. Y es por eso que le debemos de enseñar a los asistentes a no caer, a no abrir esa puerta al enemigo, a no abrir esas puertas en sus finanzas. La manera que Dios usa para prosperar a su pueblo es a través de sus diezmos y ofrendas. Siempre deben de recogerse diezmos y ofrendas en la reunión de Casa de Paz. Este no es un anuncio más, sino un momento santo delante de Dios. En este caso se utilizará el versículo bíblico que indica la lección del manual de Casas de Paz para enseñarle a la gente la importancia de presentar sus diezmos y ofrendas ante Dios. En el manual de las 52 lecciones que tenemos para impartirlos en las Casas de Paz, ahí al término de cada clase, al término de cada lección, viene un pasaje bíblico inspirado para el tema de los diezmos y las ofrendas. Un líder debe de dar cuidado pastoral a aquellos que asisten a las Casas de Paz. Entonces el líder de Casa de Paz debe ofrecer cuidado pastoral, sirviendo como una extensión del pastor. ¿Sí? Sirviendo como una extensión del pastor aquí en la tierra y como una extensión de Dios en lo espiritual. El líder debe orar por las necesidades del pueblo. Debe de orar por las finanzas, por las situaciones familiares, por las enfermedades y otras. El cuidado pastoral incluye también ayudar a las personas con oración, llamadas y visitas. El líder debe demostrar la paternidad de Dios, la paternidad que Jesús nos vino a enseñar en su tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? Esa paternidad que nos mostró Él al enseñarnos a comunicarnos con Dios como Padre, a pedirle como Padre. ¿Sí? Eso que nos enseñó de que nuestro Padre era quien nos proveía, que nuestro Padre era quien nos protegía y que nuestro Padre era quien nos afirmaba. Nos afirmaba, sí, claro, porque nos daba un propósito y nos daba un llamado. Nos levanta en nosotros, levanta dones, levanta talentos. Eso mismo es lo que debe de hacer un líder de Casa de Paz con sus asistentes. ¿Sí? Debe de orar por ellos, debe de darles esa protección espiritual. ¿Sí? Debe de afirmarlos, debe de, por medio de su relación con Dios, de su ayuno y de su oración, el Espíritu Santo obrará a través del líder de Casa de Paz para mostrarles el llamado y el propósito que tienen los asistentes de la Casa de Paz. Y sobre todo les debe de demostrar el amor de Dios. El líder de Casa de Paz debe conectar a los visitantes de la Casa de Paz con la iglesia local. El propósito final de ser un líder de Casa de Paz no es solo llevar gente a las Casas de Paz y parar allí, sino conectar a esas personas con la iglesia local. Los visitantes necesitan estar conectados a la iglesia local para que puedan convertirse en discípulos, recibir todos los beneficios que nuestro ministerio ofrece, hacerse hijos e hijas del ministerio, involucrarse en servir y en capturar el espíritu de la visión de la casa. La visión de la casa, la cual es, le repito, evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Y eso lo vamos a hacer en las escuelas sobrenaturales que se dan en la iglesia local. Entonces, en la Casa de Paz ya se captaron las almas, ya se evangelizó a los visitantes. Se tiene que conectar a los visitantes con la iglesia local para que ahí puedan ser afirmados como nuevos creyentes. Bueno, ahora veamos las responsabilidades de un sublíder de Casa de Paz. Y vamos a la palabra de Dios. En Marcos 2, del 1 al 5, nos dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos
de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, en este pasaje que Jesús estaba predicando y ministrando en una casa, tal y como lo hacemos nosotros hoy en día en las casas de paz, tal como usted lo va a hacer en una casa de paz. La Biblia relata que 4 hombres llevaron a un paralítico a una casa para que pudiese recibir su milagro, ¿sí? Estos 4 hombres representan a los sublíderes de la casa de paz. Una casa de paz exitosa no solamente tiene un gran líder, sino también sublíderes poderosos. Una casa de paz no puede tener 2 o 3 personas por reunión. Una casa de paz es un lugar de crecimiento donde se reúnen multitudes. Por lo tanto, la responsabilidad del sublíder es la misma que la de estos 4 hombres, ¿sí? Y es el evangelismo. Y bueno, Oxama, el manual está enfocado a un líder de casa de paz, pero téngalo por seguro que estos temas lo van a hacer un líder en el ministerio, no solamente en el tiempo en el que usted esté fungiendo como líder de casa de paz. Estos temas lo van a hacer una buena guía del grupo de creyentes que espera una respuesta de Dios, no solamente en una casa de paz, sino a lo largo de su ministerio, ¿sí? Usted no está llamado para quedarse como líder de casa de paz. Usted está llamado a ser un líder del ministerio, fungiendo como líder de casa de paz y en otros tiempos como mentor, como pastor o como apóstol, según le ministre el Señor. Entonces vamos a ver las responsabilidades del sublíder. La primera es hacer salidas de evangelismo semanalmente en las casas de paz. Los sublíderes deben desarrollar estrategias de evangelismo para las casas de paz. El evangelismo debe ser para el vecindario y las áreas aledañas a la casa de paz. Cuando evangelizan los sublíderes, deben usar el material provisto por el ministerio para promover y dar a conocer la casa de paz. Debe escoger un día a la hora de la semana para salir a evangelizar, con el propósito de traer personas a las reuniones. Un sublíder, en el punto 2, debe traer personas nuevas semanalmente a las casas de paz. La palabra de Dios nos lleva a Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Los sublíderes deben tener una carga por el perdido y un amor especial por las almas. La meta de los sublíderes es traer crecimiento a la casa de paz. Porque en la escritura leemos que estos 4 hombres no se presentaron solos a esa casa, sino que trajeron a alguien con ellos. Tal como estos 4 hombres, los sublíderes son la cara evangelística de la casa de paz. Los sublíderes no pueden llegar solos a la casa de paz. Es su responsabilidad traer siempre a alguien con ellos. Jesús vio en estos 4 hombres una fe que nadie más tenía. Los sublíderes cargan una fe sobrenatural que atraviesa cualquier obstáculo que se presente en el camino del crecimiento de las casas de paz. Las almas son la vida de las casas de paz, así como son la vida de la iglesia. Una casa de paz sin conversiones es una casa de paz muerta. Una casa de paz que está viva es aquella que gana almas. Y un buen sublíder va a llevar esclavos de la drogadicción, esclavos del alcoholismo,
va a llevar a la prostituta, va a llevar al enfermo a la casa de paz, porque su fe le hace saber, le hace estar seguro de que en esa casa de paz va a haber transformación para todos y cada uno de ellos. Y aquí hay unos consejos para atraer personas a la casa de paz. Debe de haber oración para que vengan las almas. No solo invitar a la gente, sino hacer que asista. No se detiene uno en decir, te invito a la casa de paz, sino que si es posible, va uno a donde están las personas y camina con ellos hacia la casa de paz. Uno debe de promover siempre la casa de paz, nunca dejar de promoverla. Uno debe recoger a las personas y llevarlas con ellos para llegar a la casa de paz. ¿Sí? Uno no puede recibir un no por respuesta, ni se debe de conformar con eso. Uno debe ser persistente en llamar. Uno debe enviar mensajes, debe buscar, visitar. Uno debe de traer a la gente a la casa de paz. Cuando sea necesario, ofrezca premios o detalles como un incentivo para que la gente venga. ¿Sí? Use las redes sociales para promover su casa de paz. Bueno, Ixama, ¿y qué tipo de detalles podemos ocupar? ¿Qué tipo de regalos, qué tipo de incentivos podemos ocupar para llevar a la gente a la casa de paz? Bueno, puede uno ocupar el material de la casa. Puede uno regalar un manual, puede uno regalar un CD de la música de este ministerio, un CD con alabanzas, o inclusive uno puede obsequiarles CDs con prédicas de nuestro Padre Espiritual. Pero también en el punto 3 dice que el sublíder debe hacer seguimiento a las almas convertidas en la casa de paz para que regresen a la siguiente semana. ¿Sí? Es necesario entonces que los sublíderes realicen el seguimiento de las personas que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. El seguimiento consiste en llamarlas y enviarles mensajes cortos, en visitarlos y volver a llevarlos a la congregación la semana siguiente y cada vez que haya reuniones en la congregación. Las casas de paz deben de tener personas nuevas todas las semanas y gente antigua que regresa cada semana. Al hacer el seguimiento, los sublíderes pueden ayudar orando por las necesidades de estos nuevos creyentes. Entonces, si bien es cierto que el líder siempre debe de traer gente nueva, también debe de estar al pendiente de las personas que llevó la semana pasada. No podemos estar cada semana trayendo gente nueva y olvidándonos de las anteriores. O creer nosotros con que ya cumplimos nosotros con nuestra obligación dejándolas ahí en la casa de paz y que ya hay el líder y el anfitrión o el líder o el anfitrión se hagan ellos responsables de esas almas. Sí es cierto que lo van a hacer, lo va a hacer el líder, pero también es responsabilidad del sublíder buscarlos para que regresen semana tras semana. En el punto 4, el sublíder debe asistir al líder de casa de paz en lo que sea necesario. O sea, debe asistirlo, debe ayudarlo, debe de ser su ayuda. Los líderes necesitan estar listos y disponibles para asistir al líder de casa de paz, ya sea en oración, en enseñanza, en administración y en la operación de las casas de paz. Porque el líder, la intención o el propósito del líder no es tener a los sublíderes siempre siguiéndolos, siempre asistiéndolos, sino es prepararlos para que esos sublíderes en algún tiempo funjan como líderes. Entonces, los sublíderes ya son líderes. El líder ya los ve como líderes. Y la forma de enseñar en esta casa es, mientras el líder lo hace, el sublíder va a ver cómo el líder lo está haciendo. Posteriormente lo tendrá que asistir
Y entonces, cuando el líder lo esté haciendo, el sublíder va a ayudar al líder, para posteriormente el sublíder, cuando lo esté haciendo, el líder lo esté ayudando. Y el cuarto paso es que el sublíder lo haga y el líder vea cómo lo hace. En el quinto punto nos dice que el líder debe estar dispuesto a ser enseñado y entrenado para convertirse en un futuro líder. Los sublíderes son futuros líderes de Casa de Paz. ¿Sí? Son líderes en desarrollo. El líder de Casa de Paz los pondrá a practicar todas las funciones que se realizan en una Casa de Paz para que un día puedan ser enviados como líderes. Entonces, aquí el líder no está limitado, ni debe limitar a Dios, porque Dios no limita a los líderes, ni limita a los asistentes. Un líder debe de impactar a los asistentes. Un líder debe de impactar a sus sublíderes. Un líder debe de impactar a sus anfitriones y en sí debe de impactar a todo su entorno para que tanto anfitriones como sublíderes y asistentes, ¿sí?, sean líderes en desarrollo, para que en un futuro sean ellos los líderes de nuestro ministerio. ¿Sí? Este es la enseñanza del día de hoy para la formación de líderes, no tanto de líderes de Casa de Paz, porque no estamos limitados a fungir nada más como líderes de Casa de Paz, ¿sí? Estamos llamados a tener un liderazgo en el ministerio, ¿sí?, para ser seguidos por más líderes que los van a seguir más líderes.